Recientemente salió ya al público la nueva Nintendo Switch 2 y cada día se van revelando nuevas curiosidades, lo cual me hizo pensar la siguiente pregunta: ¿qué tan potente es la nueva Nintendo Switch 2? Pues esta pregunta no es nada rara de hacerse, puesto que ya hemos visto todos los nuevos títulos disponibles en la nueva Nintendo, pero ¿en realidad es significativamente más potente la nueva Nintendo Switch 2 a comparación de su antecesora y sus otras versiones? Veamos sus especificaciones. La Nintendo Switch 2 monta un procesador personalizado NVIDIA, basado en arquitectura Ampere, claramente superior al Tegra X1 de la Switch original. Emplea una CPU de 8 núcleos ARM Cortex A78C, 2 reservados para el sistema, 6 disponibles para juegos. Con velocidad nominal de 1.1 GHz en modo portátil y 0.998 GHz en modo dock. Su GPU integra 1536 núcleos CUDA Ampere, frente a solo 256 núcleos Maxwell en la Switch original. Esto arroja unos 1,7 teraflops en portátil y 3,1 teraflops en dock, según análisis técnicos. Además, incluye 12 GB de RAM LPDDR5X, 128 bits con 102 GB por segundo, Docked o 68 GB por segundo, handheld de ancho de banda, versus solo 4 GB LPDDR4 en el modelo anterior. El almacenamiento interno es de 256 GB UEFS, ampliables vía microSD Express hasta 2 TB. La pantalla de Switch 2 es un panel LCD táctil de 7.9 pulgadas con resolución nativa 1080p y soporte HDR10. Soporta frecuencia variable hasta 120 Hz. En modo portátil, 224, puede refrescar a 120 FPS, doble que la OLED, mientras en dock solo llega a 60 Hz a 4K. La salida por HDMI alcanza hasta 4K a 60 FPS en TV o hasta 1400p a 120 FPS según la configuración. La batería interna es de 5220 mAh, con autonomía estimada 2 a 6.5 horas según carga. En modo dock, el consumo total ronda los 18 a 19 vatios, unos 11 a 12 vatios en portátil. Tecnologías gráficas y de rendimiento. La Switch 2 introduce Ray Tracing acelerado por hardware y escalado por IA DLSS, gracias a núcleos dedicados RT y Tensor en su GPU. Según NVIDIA, el chip ofrece gráficos más avanzados que en cualquier dispositivo móvil. Ray Tracing completo, HDR y procesadores IA dedicados para afilar los gráficos en tiempo real. En la práctica, esto significa que los desarrolladores pueden usar trazado de rayos para luces y reflejos dinámicos, y DLSS para renderizar internamente a baja resolución y escalarla sin perder nitidez. Además, la Switch 2 soporta VRR, tecnología NVIDIA G-Sync, en modo portátil para sincronizar la tasa de refresco con los FPS del juego Nintendo. Afirma que la GPU de Switch 2 ofrece unas 10 veces más el rendimiento gráfico de la Switch original, lo que se traduce en una experiencia mucho más fluida. De hecho, se pueden alcanzar hasta 120 FPS estables en juegos preparados. Por ejemplo, el modo portátil de Fortnite apunta a 60 FPS con margen para VRR. El sistema también mantiene compatibilidad con juegos anteriores. El chip es retrocompatible con títulos de Switch, pero puede moverlos a mayor resolución y frecuencia. Rendimiento en juegos reales. Los primeros análisis en juegos reales confirman mejoras sustanciales. Por ejemplo, Mario Kart World, lanzamiento exclusivo de Switch 2, corre a 1080p en portátil y 1440p en dock, con framerate bloqueado a 60 FPS sin caídas. Gracias a texturas de mayor resolución y más iluminación dinámica, el juego muestra detalles mucho más definidos. Se aprecian costuras finas en los personajes, reflejos de agua, vegetación extra, etc. En títulos multiplataforma, se esperan también mejoras notables. Hello Games confirma que No Man's Sky en Switch 2
mostrará significativamente más elementos en pantalla, a mayor resolución y con un frame rate mejorado respecto al juego en Switch original. De manera similar, las reediciones de Pokémon o Zelda para Switch 2 tendrán texturas más detalladas, escenarios más poblados y frecuencias superiores. En general, los juegos muestran imágenes más nítidas y suaves, aprovechando el hardware extra y el DLSS cuando sea implementado por los desarrolladores. Modo Docked versus portátil. En modo Docked, el chip corre un poco más despacio en CPU, 998 MHz, pero casi al máximo en GPU, 1.007 GHz, logrando hasta 4K, a 60 en salida HDMI. En modo portátil, la CPU sube a 1101 GHz, mientras que la GPU baja a 561 MHz, lo que limita la potencia cruda pero optimiza consumo. La Switch 2 renderiza normalmente a 1080p en su pantalla, por lo que la mayor potencia en dock le permite escalar a 1400p o 4K con DLSS Upscaling, sin perder fluidez. En mano se aprovecha el panel de 120 Hz. Muchos juegos pueden correr a 120 frames por segundo o usar IVRR para acercarse a esa cifra, mientras que en televisor la alta frecuencia queda limitada a 60 Hz. La diferencia de potencia también influye en otros aspectos. Por ejemplo, la tasa de transferencia de memoria es mayor en modo dock. 102 GB por segundo versus 68 GB por segundo. Y la batería dura menos que en el Switch anterior debido a la pantalla más intensa, alrededor de 2 a 6.5 horas según uso, frente a 4.5 a 9 horas del OLED clásico. Sin embargo, la carga de trabajo es manejable. En pruebas reales, el Switch 2 consume 19 vatios en dock y 11 a 12 vatios en portátil, lo que permite un funcionamiento silencioso y fresco, aún con juegos exigentes. Comparativa de potencia. Switch 2 versus Switch original y OLED. A diferencia de la Switch original y la Switch OLED, que comparten el mismo hardware interno, la Switch 2 supone un salto generacional muy marcado. Ambos modelos previos usan el chipset NVIDIA Tegra X1, 4 núcleos ARM Cortex A57 a 1.0, 2 GHz y GPU Maxwell con 256 núcleos CUDA a 768 MHz, con 4 GB de RAM LPDDR4. En consecuencia, su rendimiento bruto, resoluciones nativas de 720 píxeles en mano, 1080 píxeles en dock, es idéntico. La única diferencia aparente es la pantalla. La Switch OLED añade un panel OLED de 7 pulgadas, frente a 6.2 pulgadas LCD, y mayor almacenamiento, 64 GB versus 32 GB, pero no mejora la potencia de CPU, GPU ni RAM. En contraste, la Switch 2 duplica los núcleos de CPU, 8 por A71C versus 4 por A57, 6 veces más núcleos CUDA de GPU, 1536 versus 256, y triplica la RAM, 12 GB versus 4 GB, 4 GB. Además, su arquitectura Ampere, a pesar de fabricarse en 8 nanómetros, introduce RT cores y tensor cores ausentes en la Switch original. En la práctica, esto se traduce en juegos a mucha mayor resolución y fluidez. Por ejemplo, juegos que en la Switch OLED corrían a 720 ps por 30 FPS o 30 a 60 FPS. En Switch 2 pueden alcanzar 1080p o más a 60 a 120 FPS. El chip Ampere de Switch 2 puede generar efectos visuales inéditos, iluminación en tiempo real, HDR real, filtros avanzados, que la antigua Maxwell no admite. En resumen, la mejora es significativa en todos los aspectos técnicos. La Switch 2 rinde aproximadamente 10 veces más que la original, permitiendo 4K 60 en TV y hasta 120 FPS en portátil. Por el contrario, entre la Switch original y la OLED no hay ningún cambio de potencia interna, solo se renueva la pantalla y la ergonomía. Por ejemplo, Nintendo Live confirma que el VRR funciona igual, basado en G-Sync, y que la OLED no tiene más memoria de GPU que la Switch clásica.
Quien busque un salto de potencia debe cambiar al Switch 2. La OLED sigue siendo idéntica en rendimiento al modelo original, con la salvedad de la pantalla mejorada. Bueno, eso ha sido todo. Esto nomás lo hice para ver una comparación en el apartado técnico de las Switches que hay en el mercado, por si acaso alguien pensaba comprarse ahora la Switch 1, o la OLED, o la 2. Sin nada más que decir, me despido. Bye.